Hey, saludos para todos. Esto es Ser Sostenible. Yo soy Nino, encantado de estar con ustedes. Gracias, por supuesto, por acompañarme. A veces tenemos frente a nosotros, en nuestras narices, realidades que son impactantes o que son potencialmente impactantes o que son potencialmente relevantes, interesantes, y no las vemos por diferentes razones, porque estamos ocupados o porque estamos distraídos viendo otras realidades, viendo lo banal, viendo la banalidad, lo superfluo. Eso pasa mucho hoy en día. A mí de alguna manera me pasó que no sabía que aquí en la RD se impartía la inteligencia artificial como carrera en el ITRA. Y aquí a mi lado, a menos de un metro, tengo un invitado muy especial, quien es Vinicio Castillo. No el abogado, no. Vinicio Castillo es una especie como de programador de inteligencia artificial, yo lo llamo así. Él es humilde y dice que no, que es un estudiante, bueno, sí. Pero ciertamente Vinicio sí que ha hecho y trabaja proyectos de programación de inteligencia artificial. Nosotros vamos a conversar sobre eso y vamos a, de alguna manera, a establecer aquí en este segmento el vínculo entre la inteligencia artificial como disciplina y la sostenibilidad. ¿Qué te parece? Bienvenido, Vinicio, ¿cómo te va? Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Vinicio, tengo tantas inquietudes en la mente con respecto a lo que tú haces, pero no tengo mucho tiempo, así que voy a comenzar, voy a ir al grano. Ok. Vamos a decirle al público qué es la inteligencia artificial, de qué se trata eso. Bueno, la inteligencia artificial es el campo que busca las tareas que las computadoras puedan realizar y ampliarlas. Es decir, nosotros en el pasado pensábamos que una computadora, por ejemplo, no podría ganarle a alguien jugando ajedrez, o más bien al campeón mundial ganando ajedrez, hasta que se pudo. Luego no podríamos pensar que una computadora podría ser creativa, por ejemplo, y crear arte, por así decirlo. Y actualmente existen inteligencias artificiales que tú puedes describirle así con tu lenguaje natural qué cosas tú quieres que te pinte y te la da. Te da en cuestiones de segundos una imagen a alta resolución de lo que tú quieres. Entonces, más bien el campo de inteligencia artificial es ese, ampliar la capacidad de que tienen las computadoras actualmente. Pero ampliarlas en qué sentido, porque si tú me dices a mí ampliar la capacidad de una computadora, yo puedo pensar en un millón de cosas. Puedo pensar en que una computadora ponerle más memoria. Sí. Por ejemplo, eso es ampliarla de alguna forma. Una computadora ponerle un procesador más poderoso, por ejemplo, también es ampliarla. Pero ampliarla en qué sentido. Por ejemplo, si yo quisiera construir un robot para trabajar en construcción poniendo blog y demás, Sí. Un albañil, por ejemplo, actualmente yo no podría, pues con las herramientas que tenemos, programar explícitamente una computadora para hacer eso es extremadamente difícil, por lo que se vuelve inviable. Pero utilizando inteligencia artificial, la idea es poder enseñarle a la computadora que vaya aprendiendo poco a poco a partir de la experiencia para que llegue a resolver ese tipo de problemas. O Entonces, sea que sí, que puede ir aprendiendo la computadora. Uno le plantea parámetros de cómo se van poniendo los blogs y la computadora de alguna forma lo interpreta y puede que llegue el momento en que lo pueda hacer ella sola. Ese es el goal, lo que nosotros buscamos. Ese es el principio, ¿no? Exacto. Y bueno, tú estuviste participando, tengo que mencionarlo porque es muy interesante esto, tú estuviste participando en un concurso internacional organizado por la multinacional Google, donde se planteaba un problema o una problemática de carácter ambiental que ameritaba una solución basada en inteligencia artificial. ¿Cómo fue eso? Bueno, ahí existe un gran problema con lo que es la gran arrecife de coral, allá al norte de Australia, donde por el problema del cambio climático actualmente está siendo invadida por por unas especies invasivas de estrella de mar, llegando a ese arrecife, y entonces la dieta de ellas es el arrecife directamente. O sea, ellos se están comiendo el arrecife, Sí, literalmente. se lo comen. Entonces, estas estrellas de mar se multiplican rápidamente, por lo que el poder controlarlas es muy difícil. Y eso afecta a todo el ecosistema completo y a nosotros también, que nosotros dependimos de la vida marina. Entonces, lo que Google y el gobierno de Australia buscan es que hiciéramos una inteligencia artificial en la cual tú pudieras tomar imágenes de debajo del mar, allá del arrecife de coral, y poder identificar cuáles son las estrellas de mar dentro del arrecife, ya las cuales son muy pequeñas, y verla con el ojo humano es bien difícil.
O sea, vamos a traducir esto un poco para el público. Estamos hablando de que hay una especie animal Sí, que invadió completamente. una línea de arrecifes, ¿verdad? Se alimenta de eso y está, porque hay una frase que yo le he mencionado aquí, yo me declaro fanático de esa frase, no sé, por supuesto, no sé quién la creó, pero a mí me parece genial. Todo en exceso hace daño. Es verdad. Todo en exceso hace daño. Entonces, esta especie animal, estrella de mar, se está comiendo los arrecifes. Los arrecifes de coral. Y hay que decirle al público que en cuanto a la biodiversidad y digamos que el medio ambiente, los ecosistemas por lo regular están interconectados. Es decir, hay una especie como de relación directa entre uno y el otro. Y si hay un problema o un desequilibrio de la biodiversidad en un ecosistema, pues eso repercute negativamente en el otro, y en el otro, y en el otro, hasta llegar al ser humano, ¿sí o no? Sí, exactamente. Hasta llega nuestra comida, de todo, todo. Entonces, eso era lo que trataban de evitar. ¿Y en qué consistió el concurso? ¿Qué fue lo que tú creaste? Bueno, yo creé un tipo de inteligencia artificial, ¿verdad? Una red neuronal basada en un modelo llamado YOLO V5. YOLO V5. YOLO V5, sí. El cual toma una imagen de alta resolución e intenta encontrar objetos dentro de ella. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que ellos nos daban un dataset, que es un conjunto de datos, de imágenes de debajo del mar y diciéndolo dónde estaban las estrellas de mar. O sea, a partir de eso, yo entrené esa red neuronal cambiándole sus parámetros para que pudiera aprender a identificarlo dentro del mar. Es como que son tan chiquititas. Extremadamente chiquitos, son como así. Que enviar buzos a identificarlas es complicado, costoso, me imagino. Entonces, crear una sonda basada en inteligencia artificial que pudiera, digamos que basada en parámetros ya preestablecidos, entrenados, entonces identificar, mira una aquí y mira otra allí. Creo que tenemos imágenes de eso, señor director. A ver si las tenemos, las imágenes, si están listas, para que el público tenga una idea de qué se trata eso, porque esto es bien interesante y es una forma en la que vemos que el desarrollo sostenible se comunica, ¿no? O se vincula directamente con la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que tenemos que destacar en este caso, que la inteligencia artificial sirve de esa manera como una especie de ciencia, o no ciencia, no, sino de disciplina complementaria de la sostenibilidad. Y hay muchos otros casos también, Vinicio, ¿cierto? Dime un par de casos más donde la inteligencia artificial pudiera considerarse como una disciplina auxiliar de la sostenibilidad. Bueno, si por ejemplo, la inteligencia artificial es muy buena haciendo predicciones a partir de los datos. Por lo que si tú le das datos acerca de cuándo se consume en tal zona, a qué horas del día, quiénes la consumen, cómo se consume, tú puedes hacer predicciones a partir de cuándo va a pasar ese consumo, por lo que tú puedes prepararte para ese momento. Y también, por ejemplo, se puede utilizar información geográfica para poder decidir o clasificar cuáles partes serían mejores para una planta solar, para una planta eólica. Pero ¿cómo? O sea, se programa, digamos que ustedes programan redes neuronales, sí. Así le llaman, ¿verdad? Eso es un aprendizaje profundo dentro de la inteligencia artificial. Aprendizaje profundo. Dios. Ok. Ustedes programan, pero ¿cómo se aplica? Porque sí que lo dijiste hace apenas un par de segundos, pero ¿cómo se aplica? Por ejemplo, ¿cómo puede el sistema identificar qué área es mejor para instalar unos paneles solares? Bueno, por ejemplo, tomamos aquellas plantas solares las cuales ya están instaladas, medimos su rendimiento. Ah, ok. Exacto. A partir de medimos su rendimiento a partir de qué tanto sol le llega, a qué horas del día, la zona, cuánta área se está tomando. Y a partir de eso, la inteligencia artificial ya podríamos utilizarla para que aprenda a distinguir cuáles zonas son mejores y cuáles zonas son peores, basado en lo que ha aprendido de lo que ya nosotros utilizamos. Claro, genial. Bueno, tenemos listas las imágenes ya. Ahí estamos viendo, Vinicio, puedes observar allá, es como la sonda moviéndose, ¿no? En el arrecife, sí. Y esos cuadritos rojos que estamos viendo son las estrellas de mar que identifican. Siendo identificadas. ¿Cierto? Entonces, tú lo que diseñas es
el software, como Que toma esa imagen y te da la coordenada de dónde está en la imagen la estrella de mar. cada cuadrito rojo de eso Es una salida de la inteligencia artificial. es una salida de inteligencia artificial, ¿no? Que identifica a una estrella de mar de esa especie, ¿no? Que es la que se está comiendo el coral. Eso es un coral, eso que vemos ahí, ¿cierto? Todo eso ahí. Todo eso es coral. Y bien dañado que está. Y está bien, bien ajado, ultrajado. Allí lo vemos. Pero esto es fascinante porque de no tener este tipo de tecnología, entonces hubiera habido que tener una batería de buzos, un ejército Muy grande. muy grande de buzos, lo cual es insostenible. Puede que el arrecife de coral es kilómetros de distancia. Por supuesto. Entonces tú me dices que tuviste, es un concurso mundial, estamos hablando que eso lo organizó Google. Participaron más de 2.000 equipos. Más de 2.000 equipos de personas. Sí, equipos de máximo 6 personas. De máximo 6 personas. ¿Y tú quedaste en qué lugar? Yo llegué hasta el 12º. El 12º lugar. Era mi primera competencia. De equipos de más de 12, perdón, de 6 personas, pero más de 2.000 equipos, me dijiste, ¿cierto? Yo trabajé solo. Y tú trabajaste solo. O sea que es relevante. Y este joven formado aquí, él es perito industrial en electrónica, ¿no? Perito general en electrónica. De ITESA. De ITESA, del Instituto Técnico Salesiano. Y entonces ya en ITLA están impartiendo como carrera, pero ¿qué título es? Es un título es técnico. Un tecnólogo, como todo lo demás del ITLA, sí. Ok, sí. Es una carrera propiamente dicha, ¿no? Una carrera, pero el título es de tecnólogo. Interesantísimo eso. Yo quería hacerte una pregunta, Vicente, no quiero dejar de hacerte esta pregunta. Hemos visto a lo largo del tiempo en el cine que hay películas en las que la inteligencia artificial se expone de una manera o de otra. La estamos viendo desde hace muchísimos años. Terminator. Terminator, por ejemplo, es una película de 1984. 84. Está una de las más famosas y conocidas. Luego se hizo la parte 2 en el 1992. Está también The Matrix o Matrix, que es la película de principios de la década del 2000. Sí. Pero mi pregunta es la siguiente. Tanto en el caso de Terminator como en el caso de Matrix, se ve que la inteligencia artificial se le fue de la mano al ser humano. Es decir, como que se desacató, en buen dominicano. Se desacató y entonces el robot cobró vida e inteligencia propia y tomó decisiones y se apoderó o intenta apoderarse del mundo. ¿Eso es posible? Bueno, lo primero es que de esa inteligencia artificial actualmente no existe ninguna inteligencia artificial que esté ni cerca de llegar a ese punto. Porque ahora mismo tenemos lo que se le llama narrow AI, es decir, inteligencia artificial, las cuales están enfocadas a tareas específicas. Ahora, las que se presentan en esas películas son lo que le llaman inteligencia artificial general, que es el santo grial de nuestro campo. Entonces, esa inteligencia artificial tendría la capacidad ya de razonar como un humano, aprender todas las tareas que nosotros hacemos. Pero yo pienso que no hay que temerle directamente, porque eso es mucho hype que dan en los medios realmente, porque esa inteligencia artificial es diseñada por nosotros y controlada por nosotros. Entonces, como toda tecnología, claro, es un arma de doble filo. Es como la pólvora, por ejemplo. Puede ser utilizada para minar, tanto puede ser utilizada para la guerra. Sí. Entonces, la inteligencia artificial va a estar directamente relacionada a lo que haga, a lo que nosotros querramos que haga, porque es más como un mapa de conocimiento. Pero siempre programada por el ser humano, es lo que quiero decir. O sea, no es cierto que un robot puede de repente cobrar vida propia. No funciona de esa manera. No funciona así, eso Pero no es posible. si el humano quiere que el robot trabaje para ser un dios de la guerra, por ejemplo, sí, lo puede lograr. Sí puede hacerlo con una inteligencia artificial general. Es decir, todo cae en las manos del humano. Por eso es muy importante que nosotros trabajemos en lo que es la seguridad con la inteligencia artificial, los protocolos, las instituciones que estén bajo, controlando la inteligencia artificial desde el inicio, antes de que lleguemos al punto de que se nos pueda salir de la mano. Bueno, pues hemos tenido una conversación muy nutritiva con Vinicio Castillo, que estuvo con nosotros. Le agradecemos, por supuesto, la presencia acá, haber atendido a la invitación. Y a ustedes, naturalmente, los invitamos para que estén de nuevo con nosotros en otra edición de este Ser Sostenible el próximo viernes. Adiós.